Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el gran impulso ambiental. Bueno, tenemos como generalidades de la Agenda 2030 que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y la Conferencia Internacional sobre la financiación del desarrollo. Lo que busca la Agenda 2030 es la construcción de un nuevo paradigma que se crea gracias como a esa inestabilidad del sistema económico, la persistencia de la pobreza, un aumento de diversas desigualdades y el riesgo de una crisis ambiental que está concentrada en gran proporción. Entonces plantean como la urgencia de avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo que permita pues enfrentar todos estos desafíos globales. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Social constituyen un avance político con respecto a la Agenda de Objetivo de Desarrollo de Milenio. La igualdad y la sostenibilidad ambiental son los ejes principales y también incorporan temas como el derecho al empleo productivo, la transparencia y una igualdad entre Estado y sociedad, temas que estaban ausentes en los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Entonces, la Agenda 2030 son como ese resultado y es esa urgencia y o consenso emergente que se venía presentando o que se presentó. La agenda plantea 17 objetivos de desarrollo, objetivos de aplicación universal, que en los próximos 15 años los países deberán como intensificar sus esfuerzos para eliminar o para poner fin a la pobreza, para reducir la desigualdad, para la lucha contra el cambio climático. Entonces están recopilando o están recogiendo como todos esos retos latinoamericanos. Sin embargo, pues la agenda también tiene riesgos significativos y establecen en muchos casos metas genéricas muy amplias, muy ambiciosas. Entonces, se menciona, por ejemplo, que el potenciador transformador de la revolución tecnológica debe estar en consonancia con la Agenda 2030 y que deben ser políticas que incentiven, estimulen la inversión y adecuarla a patrones de producción y consumo menos contaminantes. Entonces, ¿hasta qué punto son estas metas compatibles? ¿Es posible lograr la transformación productiva y a la vez el respeto al medio ambiente? Además de eso, o por otro lado, tenemos que América Latina está sufriendo más que otras partes del mundo las consecuencias del cambio climático, incluyendo los cambios en los patrones de precipitaciones y temperatura. Ahora bien, la ONU advierte que el crecimiento económico de los países menos desarrollados es muy bajo en comparación con los niveles que se necesitan para cumplir las metas propuestas para la Agenda 2030. El siguiente tema a tratar es el fuerte vínculo que la Unión Europea maneja con el desarrollo sostenible, debido a que ésta ha tenido una gran relación con este tema. Por ejemplo, en el 2010, esta implementó ciertas ideas o iniciativas que se pueden desarrollar en los próximos 10 años, como por ejemplo el cambio climático, el desarrollo sostenible, el transporte sostenible, el manejo de los recursos naturales, entre otros. Posteriormente pues se le hizo un seguimiento a este plan para crear unas políticas sostenibles adecuadas y algunas pues editarlas o arreglarlas pues según fuera el caso. En el 2010, por ejemplo, también se creó una nueva iniciativa que manejó temas como el desarrollo económico según el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo del empleo o bueno, la erradicación
desempleo y pues este tipo de temas ambientales para tener un gran impacto no solo económico sino ambiental y social. Se asegura que para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 es necesario y es de suma importancia que los países de Latinoamérica y los del Caribe implementen unas políticas que vayan acorde a un crecimiento estructural progresivo. Aparte también como el cambio en su forma de desarrollo para verse en los resultados. Para esto la inversión es una buena opción, por decirlo de esta manera, ya que esta pues transforma la parte productiva de un país y generan nuevos cambios tecnológicos de suma importancia para el desarrollo. Hay que ver la crisis ambiental no como una desventaja o como una amenaza, sino al contrario, como una oportunidad para así hacer surgir nuevas ideas y nuevas iniciativas que vayan en pro del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo ambiental y pues así tengan un gran impacto en el mundo. El siguiente tema a tratar es acerca de la situación macroeconómica, del cual se derivan tres factores. El primer factor son las economías emergentes desplazan a las economías desarrolladas en la economía mundial. Cuando hablamos de economías emergentes, hablamos en particular de las más dinámicas de Asia. Para el periodo que comprende del año 1990 a 2015, cada participación de los países desarrollados en el PIB pasa del 64% a un 42%. Para el periodo que comprende entre el año 2000 a 2015, aumenta la importancia del PIB mundial de los países en desarrollo de Asia, aumenta del 17% a un 31%. Este fue por el rápido y fuerte crecimiento económico de China e India. China para este periodo aumentó la participación del 7 al 17%. E India del 4% al 7%. Para el 2015, China alcanzó la participación equivalente a la Unión Europea. Para el periodo comprendido entre 1980 y 2002, por el contrario, América Latina y el Caribe disminuye la participación en el PIB, pasa de un 12% a un 8,6%, luego se estabiliza en un 9%. El segundo factor a tratar se trata de la profundización del sesgo recesivo de la economía mundial, poniendo una señal de alerta sobre la Agenda 2030 que nos habla acerca del desarrollo sostenible. El desafío para la Agenda 2030 es el lento crecimiento por causa de las grandes restricciones financieras. Desde la crisis financiera que se presentó en el año 2008, la economía mundial mantiene bajos niveles de crecimiento. Para esto nos encontramos con tres frenos mundiales. El primer freno son los bajos precios de materia prima. El segundo freno mundial, las crecientes desbalances fiscales y de la cuenta corriente. Y como tercer y último freno mundial tenemos la limitación de las políticas fiscales y monetarias. Para el año 2015 la economía mundial creció en un 2,4%. Las economías emergentes siguen propensas a la volatilidad de los flujos de capitales y de las presiones sobre los tipos de cambio. El crecimiento del PIB de los países menos desarrollados fue tan solo del 3,9% en el año 2015 y para el año 2016 se estima un crecimiento del 4,8%. Todo esto se reduce a que estos porcentajes fueron inferiores al 7%. El 7% era la meta del objetivo que tenía la Agenda del Desarrollo Sostenible para ese periodo de tiempo. El tercer y último factor a tratar es sobre la primera vez que en un diseño que América Latina y el Caribe crecen menos que la Unión Europea. Decimos que para el periodo que comprende entre el año 2003 y 2013, el crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe fue superior a la Unión Europea, pero para el año 2009 la crisis financiera fue mayormente pronunciada en la Unión Europea, puesto que el crecimiento del PIB fue tan solo un 4,4%. Otro efecto que trajo la crisis financiera para el año 2009 fue que los países de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños
tuvieron una expansión del 1,7%. A partir del año 2011, América Latina y el Caribe experimentan una caída de precios de los productos básicos. Además de esto, tuvieron problemas internos en algunos países. Para el año 2016, la Unión Europea presenta un cuarto año de recuperación, impulsado por dos factores. El primer factor que impulsa la recuperación de la Unión Europea fue el fortalecimiento del consumo privado, y el segundo factor fueron las favorables condiciones de financiamiento. Por otra parte, los factores negativos que se vieron en este lapso de tiempo, en el año 2009, fueron los altos niveles de deuda pública privada, afectando el crecimiento y elevando el desempleo estructural. Además de eso, se generó una incertidumbre política. Ahora bien, en cuanto a la coyuntura económica mundial tenemos en cuenta tres aspectos: el PIB, la tasa de inversión y la inflación. En cuanto al PIB, Producto Interno Bruto, recordemos que es el total de bienes y servicios producidos en un país durante determinado periodo de tiempo por nacionales y extranjeros residentes en el país. En cuanto a América Latina y el Caribe, vemos que se ve enfrentada a un deterioro a nivel de intercambio que genera menor demanda externa. Tomemos un ejemplo. En economías como Brasil y Venezuela se ha producido contracciones en el PIB, lo que impacta directamente a la región. Pero el buen desempeño de otros países como República Dominicana y Panamá realzan el PIB de la región latinoamericana y del Caribe, resultados logrados por menores precios en la energía, recuperación de la demanda externa y también ingresos de dineros por concepto de remesas a los países. Por otro lado, en cuanto a la Unión Europea, notamos una recuperación con intensidad desigual. Aún así vale la pena notar que países como Alemania y Francia adquieren una recuperación importante gracias a la inversión y el activismo en el consumo. Y es de destacar que los países más afectados por las crisis financieras han recuperado un déficit importante y se les da un mayor protagonismo en el PIB europeo. Esto por su gran desenvolvimiento frente a los difíciles tiempos. El segundo ítem es la tasa de inversión. Recordemos que los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea tienen tasas de inversión mucho más bajas que países ubicados en el continente asiático. Esto es debido a la reacción diferencial que han tenido las crisis financieras sobre cada una de las regiones. Con lo anterior, podemos decir que uno de los factores que influye directamente es la formación bruta del capital fijo. Recordemos que la formación bruta del capital fijo hace referencia al valor de las adquisiciones de los activos fijos nuevos o existentes, menos los activos fijos realizados por el sector empresarial, del gobierno y los hogares. Considerado esto, entonces, uno de los más importantes componentes de la inversión. Dicho esto, podemos decir que la formación bruta del capital fijo ha sido mayor en los últimos años en la región latinoamericana y el Caribe, gracias a los factores de inversión pública y la atracción de los inversionistas en países de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, por sus siglas CELAC. Vale la pena decir entonces que la formación bruta del capital fijo es importante y relevante para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, puesto que no solo tiene gran efecto en el comportamiento de la demanda agregada, sino que asimismo compromete en gran medida la capacidad para lograr los objetivos de dicha agenda. Y el tercer ítem es la inflación. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado. Dicho esto, podemos comprender que la inflación ha sido en los últimos años mucho más alta en América Latina y el Caribe que en la Unión Europea. Esos acontecimientos tienen distintos escenarios. En cuanto a América Latina y el Caribe, se debe tener en cuenta que en algunos países como los ubicados en Centroamérica, la inflación se redujo notoriamente, pero el fuerte incremento de la inflación en los países suramericanos han hecho que la inflación de toda la región se vea incrementada. Casos específicos como el de Venezuela, que tiene 180,9% en inflación, o Argentina con 27,5%, también directamente relacionados con el IPC. Esto debido a la volatilidad cambiaria y el consecuente incremento de los agregados monetarios. Por otro lado, en cuanto a la Unión Europea, se registra una baja inflación. Se tiene en cuenta que la diferencia es mínima en países como por ejemplo Malta con 1,2% de inflación y Chipre con menos 2,2%, donde la diferencia es mínima, tan solo de 3,4 puntos porcentuales. Dicho lo anterior, podemos decir que los resultados de la Unión Europea son consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el moderado dinamismo de la economía económica. Y también es relevante y cabe resaltar que los diferentes hechos, enfoques y factores influyentes dan así la notoria diferencia entre las regiones por la diferencia de la inflación. El patrón de inserción internacional de América Latina y el Caribe ha dificultado el manejo de la volatilidad de la cuenta corriente. Entre 2000 y 2007, después de largos periodos de déficit, la cuenta corriente de América Latina mejoró, pero después sufrió un deterioro continuo y creciente. Esto fue a consecuencia de los bajos precios de las materias primas
y el aumento de las importaciones. El saldo negativo de la cuenta corriente aumentó hasta el 2015, cuando alcanzó un 3,4% del PIB. Mientras la cuenta corriente de Europa con el resto del mundo mejoró entre 2000 y 2004 y luego registró un déficit hasta 2008. A partir de ese año el déficit comenzó a disminuir y desde 2010 se produjo un creciente superávit. En ambas regiones hay diferencias entre países. En América Latina la gran mayoría de los países presentaron déficits en la cuenta corriente. En Europa tuvieron déficit más de la mitad de los países, solo un grupo registraron sólidos superávits, entre estos Alemania, Dinamarca y Suecia. El mercado laboral ha mostrado resiliencia frente al entorno desfavorable, sin embargo, esto no ha contribuido a cerrar la brecha de ingresos entre ambas regiones. Los países de Europa, principalmente los más golpeados por la crisis, presentan tasas de desempleo mayores que América Latina. Entre el 2011 y el 2014, las tasas de desempleo de ambas regiones fueron disminuyendo. En el 2015, el PIB per cápita de la Unión Europea, medido en paridad del poder adquisitivo, fue cercano de $37.700, un monto mucho mayor al de América Latina, que alcanzó $15.600. Frente al deterioro del espacio fiscal, la merma del financiamiento y el freno de la inversión, a fin de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se hace urgente movilizar recursos internos, una tarea en la que los sistemas tributarios adquieren un papel muy importante.